Él no es mi hijo. Mi nombre es Clara, y soy madre de 2 hijos, Martín, el mayor, de 6 años, y Valeria, que tiene apenas 3. Vivo con ellos en un pequeño pueblito llamado San Fernando, cerca de Cuenca, un lugar rodeado de montañas y campos verdes, donde las casas se diseminan entre caminos polvorientos y el aire huele a tierra húmeda. Es un lugar tranquilo, o al menos eso era hasta que Martín cambió. Al principio, no pensé mucho en eso. Los niños son extraños a veces, y los juegos de la imaginación pueden hacer que vean cosas que no están allí, que hablen de cosas raras. Pero Martín no era un niño común. Desde que nació, siempre fue más callado que otros niños. No le gustaba mucho jugar con otros niños, siempre prefería estar solo, y yo pensaba que era solo su naturaleza introvertida. A veces, se perdía en sus pensamientos por largos periodos de tiempo, como si estuviera en otro mundo. Lo que comenzó a preocuparme fue lo que pasó un día de verano. Estábamos en el campo, como muchas veces, recogiendo algunas hierbas que necesitábamos para la comida. Valeria jugaba cerca de las flores, y yo me encontraba agachada entre los arbustos, cuando escuché la voz de Martín. Era una voz profunda, diferente a la suya, como si hablara con la sabiduría de alguien mucho mayor. Madre, he encontrado algo, dijo Martín. Su tono no era el de un niño de 6 años. Me levanté y vi que estaba sosteniendo un peluche viejo, sucio y gastado, como si tuviera años de haber sido abandonado en ese lugar. Era un conejo, pero sus ojos eran tan grandes y vacíos que me helaron la sangre. Lo encontré en el campo, mamá, agregó, con una sonrisa que no era la suya, una sonrisa fría y vacía. ¿De dónde lo sacaste, Martín?, le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. De donde ya no se puede ver, respondió, mirando el peluche fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. No entendí sus palabras en ese momento, pero algo en su tono, algo en su manera de decirlas, me hizo sentir una incomodidad que no podía describir. Esa noche, Martín no quería dormir en su cama. Cada vez que le pedía que se acostara, se negaba. Decía que no podía porque el peluche lo estaba mirando. Al principio pensé que solo estaba jugando, que era una fantasía de niño. Pero la manera en que miraba al conejo, y lo que comenzó a decir sobre él, me hizo dudar. Está viendo todo lo que pasa, decía Martín, mirando al peluche con una intensidad que nunca había visto en él. No quiero que me mire. Al principio, pensé que era solo un juego, pero esa noche, cuando me acosté en la cama, me desperté en medio de la madrugada. El aire estaba frío y húmedo, y escuché un sonido suave, como si alguien estuviera susurrando. Miré a Martín, pero él no estaba en su cama. Me levanté rápidamente y fui a buscarlo por la casa. Lo encontré en la sala, sentado en el suelo, con el peluche entre sus manos, murmurando algo que no pude entender. Sus ojos estaban vacíos, como si no estuviera allí, como si estuviera en un trance. Madre. Susurró, pero no era su voz. Era una voz más grave, rasposa, como si hablara desde el fondo de un pozo. ¿Martín? ¿Qué pasa?, le pregunté, sintiendo el pánico comenzando a subir por mi garganta. Él no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando al peluche, con esa expresión ausente. Al día siguiente, Martín estaba de vuelta a su rutina, pero algo había cambiado. Ya no era el niño juguetón y cariñoso que conocía. Había una oscuridad en su mirada, como si hubiera algo dentro de él que no debía estar allí. Valeria, que siempre había estado cerca de su hermano, comenzó a apartarse de él. Cada vez que Martín se acercaba, ella se echaba atrás, asustada. Me preguntó un par de veces por qué Martín parecía tan diferente, pero yo no sabía qué decirle. Mi corazón latía con fuerza cada vez que lo miraba, pero trataba de convencerme de que era solo una fase. Solo está creciendo, me decía a mí misma. Todo está bien. Pero no estaba bien. Algo en mi interior me decía que mi hijo ya no era el mismo. El niño que conocía había cambiado,
y me temía que no fuera algo que pudiera arreglar. Al siguiente mes, la situación se volvió aún más extraña. Martín comenzó a decir cosas que no tenía sentido. Como esa vez que me preguntó, mientras caminábamos por el campo, si alguna vez había visto a los otros que vivían allí, en las sombras. Dijo que los veía a menudo, y que le hablaban en un idioma que no entendía. También mencionó que el conejo, el mismo peluche que había encontrado, le había contado muchas historias, pero que había que tener cuidado porque no todas eran buenas. Una tarde, cuando los niños estaban jugando en el jardín, decidí ir a la tienda del pueblo a comprar algunos víveres. Al regresar, me encontré con algo que jamás podría olvidar. La puerta estaba entreabierta y escuché voces, pero no de mis hijos. Las voces venían de la sala, donde Martín solía jugar. Entré despacio, sin hacer ruido, y vi a Martín sentado en el suelo, mirando al peluche, mientras hablaba solo, con una voz que no era la suya. No me hagas nada, por favor. Escuché decir. Pero no hablaba con el conejo. Había algo más en la habitación, algo que no podía ver. Martín, dije, asustada. Él levantó la vista, y por un momento, sus ojos brillaron con una intensidad que nunca había visto. Su rostro se deformó, como si una sombra oscura hubiera cubierto su expresión. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, mi voz temblorosa. Martín no respondió. Solo sonrió, una sonrisa extraña, como si se estuviera divirtiendo con algo que no entendía. La sensación de que algo estaba terriblemente mal creció dentro de mí. Decidí que necesitaba ayuda. Mi instinto me decía que no podía hacerlo sola, y eso me aterraba aún más. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Las palabras de Martín, su comportamiento extraño, todo lo que estaba sucediendo en la casa, ya no podía llamarlo una fase. Algo estaba afectando a mi hijo, algo oscuro y peligroso que no podía explicar. Valeria ya no quería estar cerca de él, y yo misma me sentía incapaz de acercarme sin sentir una presión extraña en el aire, como si estuviera invadida por algo frío que me helaba hasta los huesos. Al principio, busqué explicaciones lógicas, el estrés, los traumas de los niños, la soledad. Tal vez el hallazgo de ese viejo peluche había despertado algo en su mente, pero ninguna de estas explicaciones me daba consuelo. Sentía que había algo más, algo mucho más profundo y malévolo detrás de todo esto. El hecho de que él comenzara a decir cosas tan extrañas, cosas que no podía entender, me hacía pensar en lo peor. Mi vida en el campo nunca fue fácil. Vivir de lo que sembrábamos, de lo que podíamos recolectar, era un reto constante. Pero el miedo, esa sensación que te paraliza, no la había conocido hasta ese momento. Fue entonces cuando alguien mencionó algo que no quería ni pensar, un brujo. En el pueblo, las voces de los viejos eran sabias, pero también traían consigo supersticiones y miedos. La gente aún hablaba de aquellos que practicaban lo que llamaban las artes oscuras, aquellos que tenían contacto con el más allá, con el diablo o los espíritus. No creía en esas cosas, pero ahora, viendo a mi hijo en ese estado, no podía descartar nada. Una tarde, decidí seguir el consejo de una anciana que vivía en la parte más alejada del pueblo. Me dijo que podía encontrar respuestas con un hombre llamado Juan, conocido por sus dones. Este hombre, según ella, era capaz de ver más allá de lo que los ojos comunes podían. Tal vez él sabría qué le pasaba a Martín. Esa noche, después de cenar, tomé una decisión. Me levanté y preparé una mochila con lo esencial, y con Valeria en brazos, me dirigí hacia la casa de Juan. El cielo estaba nublado, y una sensación de opresión colgaba en el aire, como si la atmósfera misma estuviera advirtiéndome sobre lo que estaba por hacer. Juan vivía a las afueras del pueblo, en una cabaña pequeña y humilde, rodeada de árboles antiguos que parecían estar muertos, aunque no lo estuvieran. Cuando llegué, vi que la puerta estaba entreabierta, y dentro no había luz, solo una tenue penumbra que me hacía sentir aún más incómoda. Llamé y, tras unos largos segundos, escuché pasos suaves, casi inaudibles.
Una figura apareció en la entrada, un hombre mayor, con el rostro arrugado y los ojos profundos, como si hubiera visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. ¿En qué puedo ayudarte?, me preguntó con voz rasposa. No parecía sorprendido por mi visita, como si él ya supiera lo que había venido a buscar. Le conté sobre Martín, sobre el cambio en su comportamiento, sobre el peluche, sobre las palabras que decía, sobre el miedo que sentíamos todos, y sobre lo que había sucedido en casa. Mientras le hablaba, él permanecía en silencio, observándome con una intensidad que no entendía. «Hay algo oscuro en tu hijo», dijo finalmente, sus ojos no dejaban de mirarme. «Algo que lo sigue, algo que no pertenece a este mundo. Lo que encontró en el campo, no es solo un peluche». Me estremecí al escuchar sus palabras. «¿Qué significa eso?», pregunté, mi voz temblorosa. «No todo lo que encontramos tiene buenas intenciones. Ese peluche fue dejado allí con un propósito. No es un juguete, es un recipiente, un contenedor de algo mucho más antiguo y más peligroso. Lo que Martín vio, lo que siente, lo que está hablando, es la manifestación de esa oscuridad». «¿Cómo puedo ayudarlo?», pregunté, sintiéndome desesperada. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera tomando una decisión, y luego habló en voz baja. «No hay mucho que puedas hacer sola, Clara. Pero puedo ayudarte. Lo que hay dentro de él no lo puedes combatir con palabras ni con oraciones, se necesita algo más, algo que está fuera de lo que comprendes». «¿Qué debo hacer?», le pedí. «Te llevaré a un lugar», dijo él, «donde las energías pueden ser canalizadas, donde podemos liberar a tu hijo de esa influencia. Pero hay un precio que pagar». En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que había algo peligroso en todo eso, algo que no podía controlar, pero también sabía que no podía dejar a Martín seguir siendo consumido por algo tan oscuro. Al día siguiente, el hombre me pidió que llevara a Martín con él. No pude decirle que no, aunque mi corazón latía con fuerza y mi mente no paraba de preguntarse qué estaba haciendo. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Había algo más que podía hacer? Pero el miedo ya había tomado la delantera, y lo que sentía en el aire, lo que había visto en los ojos de Martín, me decía que no tenía opción. Juan me llevó a un lugar apartado, una zona boscosa donde los árboles crecían tan densos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Allí, nos dirigimos a una cueva, oculta entre las rocas, y entramos en la oscuridad. «Este es el lugar donde las energías pueden liberarse», dijo Juan. «Aquí, las fuerzas que controlan a tu hijo serán exorcizadas». Dentro de la cueva había símbolos grabados en las paredes, y el aire se sentía cargado, como si el mismo ambiente estuviera impregnado de una energía extraña y poderosa. Martín, que había permanecido en silencio todo el tiempo, comenzó a moverse inquieto, como si percibiera algo en el aire que nosotros no podíamos ver. «Juan, ¿estamos haciendo lo correcto?», le pregunté, con el miedo asomando en mi voz. Él no respondió. Solo comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, y poco a poco, la oscuridad de la cueva se fue espesando, como si la misma tierra estuviera respirando con nosotros. Las paredes comenzaron a vibrar, y sentí una presencia, una maldad que lo invadía todo. Entonces, Martín comenzó a reír, una risa que no era la de un niño. Era profunda, rasposa, como si alguien más estuviera tomando control de su cuerpo. El aire en la cueva era denso, cargado con una sensación de pesadez que se me metía en los pulmones. La oscuridad, aunque apenas interrumpida por las pequeñas luces de las velas, parecía moverse, como si el lugar mismo respirara y se alimentara de la tensión que emanaba de nosotros. El eco de las palabras de Juan, un idioma extraño, resonaba en las paredes de la cueva, mezclándose con los susurros del viento que se colaba por las rendijas de las rocas. Martín, que hasta ese momento se había mantenido callado, comenzó a tambalear, su cuerpo temblando como si estuviera luchando contra algo invisible que lo controlaba. Su risa se hizo más fuerte, más gutural, y esa no era la risa de un niño. Era una risa retorcida, oscura,
que resonaba con una intensidad que me helaba la sangre. No es mi hijo, no es él. Susurré para mí misma, temblando. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que me decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Me acerqué a Martín, pero el aire parecía alejarme de él, una barrera invisible que me impedía acercarme. Juan seguía con sus palabras, más rápidas ahora, casi como si estuviera luchando contra el propio tiempo. Pero, cuando miré de nuevo a Martín, vi algo que me hizo dar un paso atrás. Sus ojos ya no eran los ojos de mi hijo. Sus ojos se habían vuelto completamente negros, como pozos sin fondo. No había iris, ni pupilas, solo una oscuridad infinita que me atravesaba y me hacía sentir como si estuviera mirando al vacío mismo. Juan, por favor, haz algo, grité, mi voz quebrándose. Él me miró fijamente, y en sus ojos vi una mezcla de desesperación y determinación. No puedo detenerlo con fuerza, solo con lo que está dentro de él. Y entonces, como si la cueva misma hubiera cobrado vida, el suelo comenzó a temblar y las piedras comenzaron a moverse, como si respondieran a las palabras de Juan. Algo se estaba despertando, algo que había estado esperando mucho tiempo. La risa de Martín cesó abruptamente, y en su lugar, escuché una voz profunda, gutural, que no era humana. No era él. Te dije que no lo salvarías. La voz era fría, burlona, y se sentía como un peso en el aire, como si todo estuviera siendo observado desde lo más profundo de la oscuridad. Entonces, los ojos de Martín brillaron de nuevo, y antes de que pudiera reaccionar, algo en su rostro cambió. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero no era una sonrisa inocente de un niño. Era una sonrisa de maldad pura, algo que no pertenecía a un ser humano. De repente, el niño, que antes había sido tan tierno, se levantó del suelo con una agilidad que no era normal. Sus movimientos eran espasmódicos, rápidos, como si algo lo empujara, lo controlara. Juan comenzó a hacer movimientos con las manos, trazando símbolos en el aire con una precisión sorprendente, y el ambiente a nuestro alrededor comenzó a vibrar. La cueva se llenó de un ruido sordo, un zumbido bajo que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Las velas parpadeaban violentamente, y las sombras parecían alargarse y retorcerse, como si quisieran escapar del lugar. Juan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo puedes detener? Mi voz salió quebrada, llena de miedo. El brujo no me respondió inmediatamente, pero pude ver el sudor en su frente, su respiración acelerada. Él sabía que lo que estaba pasando estaba fuera de su control. Lo que hay dentro de él es algo antiguo, algo que no se puede exorcizar con facilidad. El brujo murmuró, su voz llena de una preocupación palpable. De repente, Martín, o lo que quedaba de él, dejó escapar un grito que atravesó la cueva. Un sonido ensordecedor, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo, llenó el espacio. Yo traté de acercarme, pero algo me lo impedía. Un poder invisible me mantenía alejada de mi hijo. La oscuridad en la cueva se hizo más espesa, como si las paredes mismas estuvieran cerrándose. El aire se volvió irrespirable, y todo comenzó a girar alrededor de mí. Vi las sombras moverse, alargarse, fusionarse con el suelo y las rocas. Era como si todo el lugar estuviera tomando vida, como si las mismas fuerzas de la naturaleza se estuvieran levantando contra nosotros. En ese momento, vi algo que no podía comprender. La figura de Martín desapareció por un segundo en la oscuridad, y cuando volvió a aparecer, ya no era el niño. Algo más estaba en su lugar, algo mucho más grande, con ojos ardientes y una presencia tan pesada que sentí como si el mundo estuviera a punto de colapsar sobre mí. No podía ver su rostro, pero podía sentir la maldad que emanaba de él. Era como si ese ser tuviera la intención de devorarnos, de tragarnos, de borrarnos de la existencia misma. Juan comenzó a recitar palabras con más fuerza, como si estuviera luchando contra algo que no podía ver, algo que nos estaba observando. Retírate. Vuelve a donde perteneces, gritó con desesperación,
Pero el ser, si es que eso era lo que estaba frente a nosotros, no pareció afectado. Se movió con una velocidad impresionante, y de repente, Martín, o lo que quedaba de él, se lanzó hacia Juan, con una fuerza sobrenatural que dejó una estela de oscuridad en el aire. En ese instante, todo lo que pude hacer fue gritar el nombre de mi hijo, aunque sabía que no estaba allí. Ese ser, esa cosa, se había apoderado de él, y estaba tomando todo lo que quedaba de mi hijo. La desesperación me recorrió de pies a cabeza, y caí de rodillas, incapaz de hacer nada más. De repente, un rayo de luz, algo que no pude explicar, iluminó la cueva por completo. La oscuridad se disolvió, y el ser frente a mí desapareció, dejando solo un silencio absoluto. Las velas se apagaron de inmediato, y el aire se despejó. Me quedé allí, temblando, sin poder moverme, sin entender lo que había sucedido. Martín volvió a mi lado. Pero no era él. No era el niño que conocía. No era el mismo. Estaba allí, enfrente de mí, con su rostro pálido, sus ojos vacíos, como si nada hubiera pasado, como si el ritual hubiera terminado y no quedara más. Pero yo sabía que algo había cambiado, que algo dentro de él seguía allí, esperando. «Mamá», murmuró, pero su voz no sonaba como la de un niño. El tiempo se detuvo por un momento, y no supe qué hacer. ¿Era mi hijo? ¿O lo que quedaba de él? ¿Qué había sucedido en esa cueva, y por qué sentía que algo más nos había acompañado fuera de ese lugar? Nos fuimos de la cueva, sin saber si habíamos logrado algo o si habíamos abierto una puerta mucho más oscura de la que jamás podríamos regresar. Martín, o lo que quedaba de él, ya no hablaba mucho. Había una quietud en su rostro, como si todo el sufrimiento y la oscuridad que había atravesado lo hubiera dejado en silencio eterno. A veces, cuando me miraba, podía ver la sombra de algo en sus ojos. Algo que no era humano. El brujo me miró antes de partir, con una expresión que no podía descifrar. Lo que se ha desatado dentro de él, no se puede controlar fácilmente. Fue todo lo que dijo antes de perderse en la oscuridad del bosque. Nunca supe si lo que sucedió fue un ritual real o si caímos en una trampa más grande. Nunca supe si el mal que acechaba a Martín fue erradicado o si simplemente se escondió para esperar el momento adecuado para regresar. Lo único que sé es que ahora, cada vez que mi hijo me mira, puedo sentir esa presencia, esa sombra que lo acompaña. Y a veces, cuando se ríe, su risa no es la de un niño. Algo dentro de él sigue allí. Y no sé si alguna vez volverá a ser el niño que conocí.